Bueno, retomamos entonces. Bueno, vimos que en general no va a ser posible con un extractor epsilon determinístico que funcione para todas las fuentes con entropía mínima K, porque vimos una subfamilia de ellas, las fuentes de Santa Bassiani, para las cuales no podemos dar un extractor epsilon o delta, en el caso de la demostración determinístico, que funcione para todas ellas. Entonces, hay dos formas en la teoría de extracción de aleatoriedad para solucionar este problema, o que se idearon para solucionar este problema. Una, que es la que vamos a trabajar, es proveer al extractor de una cadena de bits uniformes adicional, lo que llamamos semilla, y que funciona como un catalizador de la extracción. Entonces, bueno, ahora vamos a volver a un escenario con side information. Y la definición de un extractor débil, ahora vamos a ver cómo se diferencian de los fuertes, va a ser una función que ahora, en lugar de ir solo de cadenas de n bits, va a ir de cadenas de n bits y cadenas de d bits, los d bits de semilla, a, bueno, una salida de m bits. Y vamos a decir que es K epsilon débil, sí, para toda fuente de entropía mínima nk, acuérdense la definición. Va a ser el caso que la salida del extractor, esto, recuerden, es una variable aleatoria, funciones variables aleatorias son variables aleatorias, esté a distancia menor o igual a epsilon en traza de el estado ideal. ¿Cuál es el estado ideal? La distribución uniforme de cadenas de m bits e independiente del adversario. Entonces, la primera pregunta que probablemente se le viene a la mente es: si estamos tomando a la entrada una cadena de bits que asumimos uniformemente distribuida e independiente tanto del adversario como de X, ¿por qué no simplemente el extractor devuelve la semilla? Bueno, hay dos respuestas para esto. La primera es que en general buscamos que la semilla sea pequeña, porque consideramos al recurso de bits uniformes como caro, y entonces queremos que la semilla sea con d del orden del logaritmo de n. Entonces, si podemos dar con extractores que, dados log n bits adicionales uniformemente distribuidos e independientes de X y el adversario, nos permita extraer un M que sea del orden de la entropía y que esté M bits que sean con M del orden de la entropía y que estén a distancia epsilon del estado ideal, bueno, bien. Sin embargo, hay escenarios para los cuales este tipo de extractores no sirve. Y vamos a ver uno de ellos. Y este escenario nos va a llevar entonces a definir el concepto de extractor fuerte. El escenario es la amplificación de privacidad. En la charla inaugural que dio Ariel, mencionó distribución cuántica de claves. Entonces, un paso fundamental en los protocolos de distribución cuántica de claves es la amplificación de privacidad. La idea es la siguiente. Supongamos que tenemos a Alicia y a Beto, y ambos tienen acceso a la variable aleatoria a una fuente nk de entropía mínima cuántica. En este setting,
a esta fuente X se la conoce como un secreto débil. La idea es que comparten una variable aleatoria que puede, sobre la cual el adversario puede tener side information, y quieren a partir de esa variable compartida generar una cadena, bueno, no le puse nombre todavía, pero extraer m bits, los mismos, y que sean que estén cercados al ideal, es decir, que estén uniformemente distribuidos y sean independientes del adversario. En distribución cuántica de claves, esos m bits son la clave. Antes en el protocolo hicieron lo que permite la cuántica, que no permite la criptografía clásica, es dar con protocolos que permitan a Liz y Bob generar este secreto débil. Luego, una vez que tienen el secreto débil, es postprocesamiento clásico para obtener una clave. Ese postprocesamiento clásico es la amplificación de privacidad. Y entonces, esta amplificación de privacidad la van a hacer comunicándose por un canal público. Entonces, una estrategia podría ser que, bueno, ya sabemos cómo a partir de un X con una cierta entropía mínima K, extraer un Z que esté a distancia epsilon en traza de la distribución uniforme sobre m bits e independiente del adversario. Aplicamos un extractor débil. Alice va ella misma con aleatoriedad privada, va a samplear una semilla S, va a aplicar un extractor a X con S y va a producir una secuencia Z. Va a aplicar un extractor débil y va a producir una secuencia Z. Entonces estamos asumiendo que hay extractores débiles y que Alice tiene acceso a aleatoriedad local y privada del adversario. Bueno, si ella pudiese enviar a S por el canal público y Beto pudiese entonces aplicar el mismo extractor con la semilla, con el mismo valor de la semilla que usó Alice, entonces Beto obtendría la misma clave. Sin embargo, Eva está escuchando en el canal. Entonces puede ser que, si bien no conocía la semilla antes de aplicar el extractor, que Alice revele la semilla que dio lugar a Z podría comprometer la privacidad de Z. Entonces lo que necesitan es dar con un extractor tal que el estado a la salida del extractor, que el estado que representa la salida del extractor, y todo el conocimiento que ahora le damos al adversario, ¿cuál es? La semilla y su side information. Queremos que eso esté a distancia menor o igual a epsilon en traza del estado ideal. También fíjense que si damos con un extractor, si tuviésemos un extractor que garantiza eso, entonces este protocolo de amplificación de privacidad es seguro, porque conocer el valor de la semilla a Eva no le permite estar a una distancia mayor a epsilon de la distribución uniforme
para Z y la distribución uniforme para la semilla. Bueno, eso es precisamente la definición de un extractor fuerte. Uno que permite que la clave generada o que la salida del extractor permanezca segura aun si se revela el valor de la semilla. Bueno, ahora que tenemos la definición de extractor fuerte, que va a ser el extractor con semilla más general, vamos a ver cómo, si bien vimos que la entropía de Shannon podía sobreestimar al potencial de aleatoriedad de una variable aleatoria, vamos a ver que la entropía mínima lo puede subestimar. Entonces, no hay que desesperar porque una pequeña corrección a la entropía mínima va a permitir caracterizar a la máxima longitud de una cadena epsilon, epsilon verdaderamente aleatoria que podamos extraer de una dada fuente X usando semillas independientes del adversario. Pero primero veamos entonces que la entropía mínima simple puede subestimar el potencial de aleatoriedad de una fuente. Entonces, hay un resultado que dice que acota superiormente la máxima cantidad de bits que un epsilon, un K epsilon extractor fuerte puede extraer de una dada fuente, sí, de una fuente en general X. Entonces, la cantidad de bits que un dado extractor puede generar está acotado superiormente por la entropía, básicamente, con una corrección por el error. Esto es. Entonces, ahora, fíjense este estado clásico cuántico, esta fuente de entropía mínima cuántica, que tiene esta distribución para X. Es con probabilidad 1 sobre n el string de todos ceros y es con probabilidad uniforme en el resto cualquier string en el complemento. Entonces, de la definición fíjense que esto, de nuevo, es como si no estuviésemos considerando side information porque el adversario está en producto tensorial, el estado de. Entonces, la entropía mínima cuántica de este estado clásico cuántico es simplemente la entropía mínima clásica, y entonces es el máximo, la probabilidad del valor más probable, es menos el logaritmo de la probabilidad del valor más probable, que es 1 sobre n. Entonces esto es el logaritmo de n. Entonces, por la cota que tenemos aquí arriba, cualquier K epsilon extractor fuerte podrá extraer a lo sumo log n bits de epsilon verdaderamente aleatorios de X. Sin embargo, fíjense que este estado ya eran 2 a la n, ya eran n bits a una distancia 1 sobre n de la distribución uniforme. Esto sale de la definición de P de X. Entonces, la entropía mínima está subestimando la capacidad de este estado clásico cuántico para generar aleatoriedad, o dicho de otra forma, para poder extraer aleatoriedad de él. Porque, repito, él ya era un estado
de n bits a una distancia 1 sobre n de la distribución uniforme, pero la entropía mínima, la cota dada por la entropía mínima, nos dice que solo podemos extraer log n bits de tal estado. Entonces, esto no quiere decir que uno no pueda construir un estado particular, perdón, un extractor particular para este estado. ¿Cuál es? El que simplemente devuelve X. Lo que quiere decir es que un extractor que funcione, que extraiga epsilon verdaderamente aleatorios bits de toda fuente de entropía mínima cuántica mayor o igual a K, necesariamente va a haber fuentes que en las cuales desperdicie aleatoriedad. Un ejemplo es este. Pero bueno, vamos a ver que una corrección a la entropía mínima, que es tomar el máximo de las entropías mínimas en una bola alrededor del estado, dada por la distancia de purificación. Esto no me voy a meter en detalles muy técnicos, pero sepan que esta es la definición de entropía mínima condicional suave. Uy. Bueno, hay un resultado de Renner que dice que si la salida de un extractor está a distancia epsilon del estado ideal y la salida tiene m bits, entonces la entropía mínima suave, con una corrección al epsilon, está acotada superiormente por m. Entonces, la cota dada por la entropía mínima suave no subestima el poder de aleatoriedad de una fuente. Esta es una cota superior, y la cota inferior que se alcanza la da lo que se llama el leftover hashing lemma. Eso también es un resultado bastante técnico, así que simplemente lo voy a enunciar, pero quería darles una construcción de un extractor de aleatoriedad fuerte que es óptimo. Entonces, el leftover hashing lemma usa funciones de hash, familias de funciones de hash que se llaman dos universal o también se llaman independientes de apares. Eso es una familia de funciones tal que para todo par de entradas x y x' distintos, la variable aleatoria que resulta de, primero, tomar al azar o tomar, según una dada distribución de probabilidad, una función de esta familia. Tomar al azar una distribución de esta familia y evaluarlas en x y x', esa resulta en una variable aleatoria bipartita. Esa variable aleatoria conjunta de llamémoslo z y z1, la definición de independiente de apares quiere decir que esa variable resultan ser independientes y estar uniformemente distribuidas. Es esto. Repito, la variable aleatoria es la que corresponde a tomar, según una distribución P, una función del conjunto y evaluarla en x y en x'. X e x' están fijos, el resultado de ese proceso será un z y un z'. Ese z y z' en la definición de pairwise independiente de apares, que se pide que sean independientes y que estén distribuidos uniformemente.
Entonces el resultado del leftover hashing lemma es que familias de dos universales dan lugar a un extractor que es K epsilon fuerte. No me voy a poner a ver los detalles, pero sí, quería que vean que existen extractores fuertes óptimos. Óptimos en el sentido de que alcanzan la cota de la entropía, es decir, se pueden extraer hasta K bits a una distancia epsilon del ideal. El otro factor de optimalidad en el diseño de extractores es la longitud de la semilla. Bueno, entonces uno tiene que encontrar una familia de funciones dos universales que tal que la longitud de la semilla, es decir, o dicho de otra forma, el logaritmo de la cantidad de funciones en la familia es idealmente del orden del logaritmo de n. Bueno, resulta que hay construcciones que dan familias dos universales cuyo tamaño es del orden de 2 a la n. O bueno, en particular la construcción que yo conozco es del orden de m2 a la n. M por 2 a la n. Bueno, eso es todo por la parte de extracción de aleatoriedad. Si les parece, vamos a continuar con Device Independent sin parar. Y entonces luego probablemente vamos a cortar antes. Entonces, en la clase de ayer vimos cómo modelar fuentes de entropía cómo acotar inferiormente la entropía mínima cuántica condicional de un proceso en el cual asumimos que conocemos los estados cuánticos y las mediciones que intervienen. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer eso mismo sin conocer a los estados, pero observando un comportamiento no local. Entonces, acuérdense que vimos dos situaciones en los ejemplos. Una, la ideal, aquella en la cual el dispositivo de Alicia tenía en cada ronda un estado que es la superposición uniforme de estados de la base computacional y se medía tal estado en la base computacional. Entonces, la cuántica nos dice dos cosas. La primera es que los resultados de esa medición van a estar uniformemente distribuidos, y la segunda, que dado que el estado es puro, la única purificación compatible es un estado puro para el adversario. Eso quiere decir que cualquier medición que el adversario haga sobre su sistema E será independiente de las salidas de D. Entonces esa era la situación ideal. También vimos otro ejemplo que ahora, en lugar de medir a la superposición uniforme de estados de la base computacional, se medía al estado máximamente mixto. La cuántica nos dice que el resultado de esa medición está uniformemente distribuido, pero sin embargo hay una purificación que le da al adversario una probabilidad de adivinar los resultados de la medición en el dispositivo igual a 1. Vimos que una posible purificación era que el estado del dispositivo y el sistema y el adversario sea máximamente entrelazado, pero también vimos que un estado que le permitía
otro estado que le permitía al adversario adivinar con probabilidad igual a 1 los resultados de las mediciones en el dispositivo, era el estado que era una moneda perfecta correlacionada, que cada vez que el adversario medía sobre su lado, bueno, ahora le estoy describiendo la estadística y acá son indistinguibles, pero era un estado separable, que era una combinación convexa de, voy a escribirlo mejor, pues estos son 2 bits, sí, 2 bits clásicos perfectamente correlacionados. Vimos que con este estado también el adversario podía predecir con probabilidad igual a 1. Entonces habíamos concluido que side information clásica coincidía con side information cuántica. Bueno, lo habíamos probado, no era que lo habíamos concluido de un ejemplo, pero eso nos daba la pista. Entonces, una conclusión de esto es que si Alicia no conociese el estado del dispositivo, de solo ver salidas uniformes, no podría concluir que el adversario no las puede predecir. Porque tanto el estado máximamente mixto como la medición sobre la superposición uniforme de estados de la base computacional, ambos dan salidas uniformes. Entonces, de solo observar salidas uniformes, no se puede concluir impredecibilidad por parte del adversario. Entonces, ahora nos podemos preguntar qué pasaría si Alicia tuviese más de una forma de interactuar con el dispositivo. Si tuviese más de un botón, ¿eso cambiaría en algo la situación? Bueno, supongamos que tiene 2. Tal es que cada vez que aprieta el botón 1, se produce un outcome, una salida A con una probabilidad P de A dado 0, que es distinta a la probabilidad con la que sucede A cuando se aprieta el botón 1. ¿Ok? Porque, a ver, si fuesen la misma probabilidad, entonces el escenario se reduce al de un solo botón. Entonces consideremos que efectivamente tocar uno o el otro botón implican comportamientos distintos para el dispositivo. A partir de ahora voy a dejar de dibujar botones y entonces las distintas entradas del usuario van a estar etiquetadas por una variable X, que en este caso, como estábamos trabajando con dos botones, será binaria, pero que en general no necesita hacerlo, pero siempre serán un conjunto finito de entradas. Y bueno, las salidas por ahora vamos a permitir que sean cadenas de m bits con m arbitrario. Bueno, otra cosa que debería decir es que ahora cambié la forma de referirme a las salidas. Hasta esta clase las salidas las llamé X y a partir de ahora las voy a llamar A. Eso es simplemente para ser consistente con la literatura. En la literatura de extracción de aleatoriedad, las variables de las cuales se extraen, que en nuestro caso son las salidas del dispositivo, usualmente se las etiqueta con X, pero sin embargo en la teoría de la no localidad de Bell y en su aplicación a información cuántica, salvo por una cierta línea de trabajos que parece no querer adscribir a la mayoría etiqueta a las entradas con X y a las salidas con A, si es la salida del dispositivo de Alicia, será con B si es la salida del dispositivo de Bob. Bueno, solamente para decirles que a partir de ahora así va a ser la anotación y que estén atentos entonces. Bueno, entonces ahora
la caja de Alice tiene dos entradas. La pregunta es cómo elige qué entrada ingresar. Porque si pudiese elegir eh, al azar, de manera independiente del adversario, ¿para qué necesita D? Bueno, entonces hay un concepto que es el de, sí, una cuestión que es la de la aleatoriedad pública versus la aleatoriedad privada. Entonces podría ser, hay escenarios en los cuales se puede considerar que Alicia está eligiendo de una manera independiente del conocimiento del adversario y que sin embargo son relevantes. Por ejemplo, supongamos la existencia de un proveedor público de bits epsilon, perdón, esto es epsilon verdaderamente aleatorios. Eh, bueno, lo cierto es que hay proveedores públicos de bits. Por ejemplo, el beacon de NIST ese es un tema espinoso si realmente son epsilon verdaderamente aleatorios. Creo que en su última versión están usando un generador cuántico de números aleatorios. No, bueno, desconozco el modelado, pero bueno, en, si uno confía en el NIST, entonces es un escenario muy paranoico, sobre todo para las aplicaciones tecnológicas, quizás no para test de la naturaleza como son experimentos de violaciones de desigualdades de Bell, pero para aplicaciones tecnológicas, si uno confía en la autoridad emisora de bits eh, epsilon verdaderamente aleatorios públicos, bueno, entonces lo que les voy a contar ahora es un escenario válido. Pero bueno, estos que asumimos epsilon verdaderamente aleatorios bits que genera este ente público son ideales para lotería porque son impredecibles, son epsilon verdaderamente aleatorios. Sin embargo, para encriptar archivos o para elegir contraseñas no lo son, porque en algún momento se hacen públicos. Y nosotros queremos que los archivos que encriptamos con claves se mantengan seguros a lo largo del tiempo. Entonces, si estamos usando bits que son impredecibles antes de generarse para el adversario, pero que obviamente son totalmente predecibles una vez que se publicaron, bueno, no se puede usar esa fuente de bits para encriptar, pero sí se puede para lotería, por ejemplo, o para elegir qué entradas a la cajita de Alice usar. Entonces, ahora la pregunta es si, asumiendo que Alice elige las entradas a su dispositivo D usando epsilon verdaderamente aleatorios bits X, que el adversario desconoce tales bits antes de que se publiquen y que por lo tanto, como en este escenario de device independent, vamos a asumir que el peor escenario en el cual, como desconocemos el estado de D, vamos a asumir que a D lo preparó el adversario. Entonces, que el estado de D y que la medición que se va a hacer en D la eligió el adversario, pero que la eligió desconociendo las entradas que Alicia va a elegir. Más adelante vamos a ver cómo relajar esta asunción y ahí entra en juego la importancia de los protocolos de amplificación de aleatoriedad. Pero por ahora mantengámonos en que tenemos una fuente pública de bits
epsilon verdaderamente aleatorios y que Alicia los usa para elegir las entradas a sus dispositivos y que el adversario desconocía tales inputs cuando preparó D y se quedó con una memoria cuántica entrelazada con D en su sistema E. Entonces la pregunta es, ¿podrá Alicia generar bits eh, con un cierto grado de impredecibilidad para el adversario si elige las entradas para su caja usando bits epsilon verdaderamente aleatorios? Que para esta discusión pueden considerar epsilon igual a 0. Bueno, lo que les dije, el adversario también recibe los bits públicos. Entonces, si bien el estado y las mediciones en D son independientes de X, cuando digo las mediciones en D, quiero decir el, eh, el conjunto de mediciones que está indexado por X. Si bien ese conjunto de mediciones indexado por X y el estado son independientes de X, la medición que haga el adversario sobre su sistema no, porque él va a recibir X, así como lo recibe Alicia, y va a decidir en función de X qué medir en su subsistema. Entonces, podemos en este escenario garantizar o probar que existen estados y mediciones o que o podemos, perdón, mejor dicho, podemos en función de la estadística generada, es decir, en función de la probabilidad de A dado X observada para los distintos X, garantizar que los bits generados por D no son totalmente predecibles para Evaristo. Bueno, no. Resulta que no. Resulta que si consideramos este estado, fíjense que ahora eh, el espacio de Hilbert del dispositivo es bipartito y el espacio de Hilbert del adversario también lo es. ¿Por qué es bipartito? Porque el adversario va a tratar de simular o estar correlacionado con las dos distribuciones que observamos. Entonces, el escenario es, observamos dos distribuciones, la probabilidad de A dado 0 y la probabilidad de A dado 1. Bueno, este es un estado tal que si el adversario mide cuando recibe X, mide el xésimo bit, o sea, si recibe sí, recuerden que acá no lo estoy notando. Ah, bueno. Bueno, lo estaba notando en la otra. X es binaria, ¿no? Entonces, cuando el adversario recibe X, en función de ello, mide en la base computacional o bien un qubit o bien el otro qubit. O sea, mide si X es igual a 0, el adversario mide este proyector, esta medida proyectiva, sobre su subsistema. Si X es 1, el adversario mide su otra partícula en la base computacional. Y las mediciones en D, que las eligió el adversario, también son en la base computacional. Entonces, ahora les dejo para que chequeen que cada vez que el adversario mide en su base computacional y obtiene el 0, entonces
por ejemplo, para el input x igual a 0, entonces, cuando en el dispositivo se mida la primera partícula también en la base computacional, se obtendrá el mismo valor. Lo mismo cuando x es distinto, cuando x es igual a 1. Es decir, estas son las mediciones tanto en D como en E. Entonces, y más aún, la probabilidad con la cual se observa A, dado que el input fue X, es la esperada. Entonces, sí, no hay esto que vale para dos inputs, vale en general para n inputs. Para n inputs, uno va entonces a generar un estado de 2 por n sistemas tanto en el dispositivo como en el adversario y va a medir en función de x en la base computacional al xésimo bit, tanto en el dispositivo como en el adversario. Como estos resultados están totalmente correlacionados en el estado global, el resultado está totalmente correlacionado también. Bueno, a ver si nos queda, dado que nos queda tiempo, vamos a hacer la cuenta para que no quede tan en el aire. Entonces, vamos a, porque también en el grupo pidieron más ejemplos, así que vamos a ver. Entonces, este es el estado global. Una cosa para ver, bueno, esto se los dejo chequear a ustedes, pero si toman la traza van a ver que efectivamente esto define un estado. Pero ahora vamos a ver cuál es la probabilidad dada. Las mediciones en el dispositivo serán, la medición 0 será medir, hay uno, están en cada uno en 0 y 1, ¿no? Medir en 0 la primera partícula, o sea, la computación de la primera partícula, y la medición cuando la entrada, perdón, cuando la entrada es 1. Esto, bueno, en el adversario serán iguales, pero tengan en cuenta que en realidad los espacios de Hilbert son distintos. Pero para no escribir de más, en el sistema del adversario, que es un espacio de Hilbert distinto, pero que es, digamos, isomorfo al del dispositivo,
las mediciones están descritas por el mismo tipo de proyectores. Entonces, veamos cuál es la probabilidad de que, si llamamos llamemos las salidas de D, las llamamos A. Y las salidas en E, o el resultado de la medición en E, vamos a llamarlas X. Son variables aleatorias. Entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de que A sea igual a A y Z sea igual a A, dado que, por ejemplo, la entrada fue, dado que X fue 0. Bueno, eso es tomar la traza de el proyector correspondiente a A cuando la medición es la etiquetada por 0, que es A identidad, producto el correspondiente en el adversario, que es también A identidad, todo en el estado de 1, de 2, E1, E2. Ahora, fíjense que esto es perdón. Bueno, vamos a hacer la traza. Por la linealidad, esto será la suma sobre A1, A2 de la probabilidad de A1, dado X0, probabilidad de A2, dado X0. Y ahora viene el, el efecto en D y el efecto en E, la traza de vamos a partir. Entonces ahora viene esto aquí. Y producto, porque el producto tensorial de la traza la traza del producto tensorial era el producto de las trazas, lo mismo pero en el espacio de el adversario. Ahora, fíjense que esto con esto será 1 cuando A sea igual a 1 y 0 en caso contrario. Lo mismo aquí. Queda A y 0 en caso contrario. Entonces, vamos a tener la probabilidad de A dado 0 Entonces, esto es
Vale. Entonces, sí, fíjense que lo que les dije, esta traza será cuando A sea igual a sub 1, ese producto interno es 1, si no es 0. Entonces solo me quedará A del lado, digamos, D1. Del lado D2 quedan los dos a 2 porque estoy tomando la identidad. Lo mismo pasa en el adversario. Entonces, esto será la suma sobre A2 tensor A2. Y esto, eh, perdón, y la traza de todo esto. Entonces esto es igual a P de A dado 0. Entonces esa fue la probabilidad de que A sea igual a A y Z sea igual a A, pero A puede ser tanto 0 o tanto 1. Entonces para ver la probabilidad de que A sea igual a Z dado 0, tenemos que hacer la probabilidad de que A sea igual a 0 y Z sea igual a 0, dado que X fue 0, más la probabilidad de que A sea 1 y Z sea igual a 1, dado que X fue 0. Pero vimos que esto era P de A dado P de 0 dado 0, y esto será entonces P de 1 dado 0. La suma es igual a 1. Entonces, esto que vimos para el caso particular de que el input es 0, obviamente vale también para el caso de que el input es 1 porque el estado es simétrico. Entonces, fíjense que solo de observar las distribuciones indexadas por X en este escenario, no podemos garantizar impredecibilidad por parte del adversario. Y otra cosa a fijarse, de nuevo, perdonen si soy reiterativo, pero que la estrategia para el adversario implicó solamente un estado separable, bueno, como mínimo es separable entre D y E. Es separable también entre D1 y D2. Pero, vale, entonces necesitamos de alguna forma restringir aún más las distribuciones de probabilidad observadas si esperamos a partir de solo su observación concluir algo de la impredecibilidad por parte de Eva. Sí. Bueno, entonces ya agregamos inputs para D. ¿Qué tal si tenemos más Ds en poder de Alicia? O sea, ahora Alicia, en lugar de un dispositivo, va a tener dos. Y entonces él va a observar una distribución de probabilidad de las salidas de D1 y D2 dadas las entradas y va a querer concluir su impredecibilidad por parte de un adversario solo de esa simple observación. La pregunta es, ¿por qué este escenario no se reduce al anterior? ¿Por qué no podemos ver a D1 y D2 como un simple D que tiene, en este caso, 4 entradas y que tiene m al cuadrado, 2 a la 2m salidas? Bueno, porque
lo que vamos a pedir de 1 y de 2 es que Alicia pueda interactuar independientemente con cada uno de ellos. Eso quiere decir que las salidas de uno no dependan de la elección de las entradas en el otro. Y esto quizás ya les está empezando a sonar a lo que Ariel contó en la charla inaugural. Pero formalmente lo que pedimos, porque estamos asumiendo que estos dispositivos se modelan con la mecánica cuántica, es que si bien puede ser que el estado global, a ver, global dentro del recinto de Alicia, pero bueno, el estado que describe a de 1 y de 2 es general, Alicia puede interactuar con el dispositivo de manera local. Es decir, la medición sobre de 1 no influye sobre la dimensión, en la medición sobre de 2. Eso que satisface la mecánica cuántica cuando se restringe a los operadores de medición a ser producto, es una propiedad más general de las distribuciones, de las familias de distribuciones de probabilidad conjunta condicional, que se llaman la propiedad de no señalización o non-signaling, y es justamente que la estadística que ve ahora A, recuerden, es la salida de 1. La estadística que hay a la salida de 1, cuando la entrada a D1 fue X y a D2 fue Y, es independiente de Y. O sea, es igual para todo Y, para todo valor de Y. En este caso, Y, Y'. Entonces esto es directamente igual a P de A dado X. Lo mismo para Bob, lo mismo para el dispositivo 2 en este caso. Entonces, fíjense que vamos a ver que efectivamente las distribuciones de probabilidad que surgen de hacer mediciones sobre estos estados y restringidas a este tipo son no señalizantes. Entonces supongamos que las probabilidades de las salidas dadas las entradas están dadas por con uy, eh, veamos que efectivamente si uno suma sobre B la probabilidad de que A, o sea, toma el marginal en A para una cierta combinación de X e Y, ese marginal va a ser independiente de Y. Bueno, por la linealidad de la traza puedo sacarla y meter a la sumatoria dentro.
Bueno, pero como esto era un POVM, esta suma, uy, perdón, esto es suma sobre B, esta suma es la identidad. Entonces esta es la traza de MAX. Y es, como ven, independiente de I. ¿Ok? Entonces, las distribuciones de probabilidad que surgen de hacer mediciones locales sobre estados potencialmente entrelazados son no señalizantes. ¿Qué quiere decir? Que con la elección de qué medir en una de las partes del estado bipartito, no se puede influenciar la estadística de una medición en la otra parte. Vale. Entonces, eh, con esa restricción para el tipo de medición que se puede hacer sobre D1 y D2, se puede probar de que sí se puede generar aleatoriedad. Eh, a ver, vamos a decidir cómo usar el tiempo que queda. Vale. Entonces, lo que voy a hacer ahora, mañana voy a darles una intuición. La derivación es un poco más compleja, pero ya habiendo visto el caso device dependent, van a poder entender quizás un poco mejor el caso device dependent. Mañana vamos a ver que esta es la expresión general para la probabilidad de que Eva adivine las salidas de D1 y D2 dada su información. ¿Cuál es su información? El estado del dispositivo E, de su sistema E, potencialmente entrelazado con D1 y D2, y las mediciones que ella, los valores de los inputs a los dispositivos D1 y D2 que ella recibe luego de haber preparado los estados de D1 y D2 y las mediciones que se van a hacer sobre ellos. Y lo que se puede probar es que siempre que la distribución de probabilidad observada de las salidas de los dispositivos de 1 y de 2, dadas las entradas, es no local, la probabilidad de que Eva las haya adivinado, las pueda adivinar, es menor a 1. Entonces, no localidad implica entropía mínima. Vamos entonces a definir no localidad. Bueno, primero hay que definir localidad y no localidad se va a entender por la negativa. Vamos a decir que la distribución de probabilidad de las salidas de D1 y D2, dadas las entradas. Acuérdense que en la primera clase les dije que iba a ser un abuso del lenguaje y iba a llamar a estas cosas distribuciones de probabilidad, pero en realidad son familias de distribuciones de probabilidad dadas por, indexadas por los valores que toman X e Y. Vamos a decir que una distribución o familia de distribución o distribución de probabilidad es local si existe una variable aleatoria lambda y distribuciones, familias de distribuciones, para la variable aleatoria A, dada los valores de las variables X y lambda, y para la variable aleatoria B, dado los valores de las variables Y y lambda, tal que cuando uno mira la distribución de probabilidad de AB para valores X e Y de lambda, resulta que
las probabilidades locales son independientes. Es decir, fijo un valor de lambda, no hay correlaciones entre la salida de D1 y la salida de D2. Eso quiere decir de que si había correlaciones en la distribución sin condicionar en lambda, una distribución local las explica por la incerteza en lambda. Es decir, si tenemos la distribución de probabilidad condicional, para obtener la distribución que no condiciona en lambda, uno tiene que promediar sobre lambda. Ahora, aquí hay una asunción que es importante, y que voy a hacer explícita porque mañana vamos a comentar algo al respecto, que es, les estoy diciendo que las distribuciones locales son aquellas en las cuales cuando uno conoce el valor de una variable adicional lambda, eso permite desacoplar la estadística de 1 y de 2. Y entonces la estadística observada se obtiene promediando sobre esa variable lambda, que en este contexto se conoce como una variable oculta. En principio es lo que explica la incerteza en los resultados, pero que si se conociese no habría incerteza. Entonces acá, en principio, la definición de probabilidad condicional dice que para obtener la probabilidad de A dado B, de A y B dado X e Y, cuando se tiene la probabilidad de AB dado X e y lambda, uno tendría que promediar por la probabilidad de lambda dado X y por la probabilidad de... ¿Vale? Pero fíjense que no lo estoy haciendo en la definición. Fíjense que no lo estoy haciendo. ¿Y por qué no lo estoy haciendo? Porque estoy asumiendo que la variable lambda es independiente de X y de Y. Esto es equivalente a decir que como lambda, vamos a ver más adelante, va a ser información que tiene el adversario, esto es equivalente a decir que el adversario no puede influenciar sobre las entradas, y de hecho que sí, que sus estrategias son independientes de las entradas a los dispositivos. En el área de fundamentos esto se conoce como lambda independence, y vamos a ver, espero que nos dé el tiempo mañana, que aún relajando esta asunción y solo asumiendo que fíjense que esto ya les debe sonar parecido a las fuentes de Santa Basilán. De hecho, de la regla de Bayes sí, se sigue que uno en realidad puede equivalentemente asumir esto. Bueno, vamos a ver que si relajamos la asunción de lambda independence por una en la cual permitimos a la variable aleatoria lambda depender de las entradas, o a las entradas depender de la variable aleatoria lambda,
pero solo dentro de un rango dado por delta. Aún en esos escenarios se va a poder probar no localidad y entonces vamos a tener un escenario de amplificación de aleatoriedad, porque tenemos una elección de entradas que puede estar correlacionada con la información que tiene el adversario, pero que a la salida van a ser epsilon verdaderamente aleatorios. No me quiero adelantar. Entonces esta es la definición de localidad. Algo que se puede ver, sí, la interpretación creo que ya se las dije, pero la repito. La idea es que una explicación local de una distribución de probabilidad trata de dar cuenta o bueno, busca explicar las correlaciones entre las salidas de mediciones sobre distintas partes de un sistema por la existencia de una causa común, es lambda, que entonces la correlación se generó en algún momento en el pasado y ahora simplemente se está revelando al hacer las mediciones sobre cada una de las partes. Una propiedad rápida de ver es que toda medición sobre estados separables es local, de lo cual vamos a concluir que para no localidad necesitamos entrelazamiento. Entonces, sea de 1 y de 2 un estado separable. Acuérdense que lo podíamos escribir de esta forma. Con los alfa sub i y phi sub i no necesariamente ortogonales. Veamos cuál es la probabilidad de AB dado xy cuando se miden proyectores, bueno, POVMs en general. Bueno, ya vamos a acelerar los cálculos y meter directamente la traza dentro de la combinación convexa. Entonces esto será la traza de, voy a hacer 2 pasos por las dudas. Bueno, ahora sí, ya ven que pueden, esto va a estar multiplicando aquí y esto va a estar multiplicando aquí y vamos a tener la traza de un producto tensorial que será el producto de las trazas. La traza de MAX, bueno, vamos a reescribir ahora fíjense que si uno define a la probabilidad de A dado X e Y, ahora Y es como si fuese lambda, la define de esta forma y hace lo propio para B. Entonces uno puede escribir AP de AB dado XY como la suma sobre una variable oculta, que ahora la llamamos Y,
por la probabilidad de A dado X, Y, por la probabilidad de B dado Y e Y. Entonces, es local. Bueno, vamos a tratar de ser consistentes. Entonces, P de AB dado X, Y es local. Voy a ver, espera que se sincronice la pantalla con el relato. Ahí está. Vale, entonces, mediciones locales sobre estados separables dan distribuciones de probabilidad locales. Por lo tanto, no localidad implica entrelazamiento. Hay algo que no voy a meterme en detalles, pero se puede ver que para estados puros, esto es un sí solo sí. Un estado es entrelazado, sí solo sí. Hay mediciones sobre él que dan distribuciones de probabilidad no locales. Para el caso de estados separables entrelazados, esto no es cierto. Hay estados que son entrelazados pero que no violan ninguna desigualdad de B. Bueno, entonces estamos cerca de llegar al final de la clase de hoy, en la cual les quiero presentar el juego CHSH. Entonces, antes un resultado técnico, pero que es bastante útil, que parecido a lo que vimos ayer, el teorema de Find dice que uno puede caracterizar al conjunto de distribuciones locales con una cantidad finita de puntos extremos. Básicamente, cualquier distribución de probabilidad local va a poder escribirse como una combinación convexa de distribuciones determinísticas. Entonces, para cada... sí, y la cantidad de estrategias, la cantidad de puntos en esta combinación convexa será tantos como funciones como producto del número de funciones de el conjunto de entradas en A al conjunto de salidas en A y el conjunto de entradas en B al conjunto de salidas en B. Entonces, dicho de otra forma, cada uno de estos lambda codifica una función para Alice y otra función para Bob, y que dice, dada una entrada, ¿cuál tiene que ser la salida? La combinación convexa, toda distribución local se puede escribir como una combinación convexa de elecciones de estas estrategias locales. ¿Vale? Entonces, lo bueno de esto es que ahora ya restringimos el conjunto lambda a un conjunto finito. En principio, en la definición, si bien ahora estoy poniendo una sumatoria, podría haber sido un conjunto infinito discreto, pero en general también podría haber sido un continuo. Bueno, no. Si la cantidad de inputs y de outputs es finita, alcanza con finitos lambda. Entonces, ahora que vemos que podemos pensar a las estrategias locales como una elección probabilística de funciones para Alice y funciones para Bob, vamos a ver cómo eso nos permite ver una cota a la probabilidad de éxito en el juego de CHSH. ¿Cuál es el juego de CHSH? Bueno, se tienen dos jugadores, Alicia y Beto, que los estoy llamando Beto y Bob a lo largo de la charla, o Alicia y Alice, pero perdonen, ya los digo automáticamente. Y un juez. ¿Ok? Entonces, el juego tiene n rondas. En cada ronda, el juez va a hacer por separado a cada uno de los jugadores una de dos preguntas preestablecidas, las llamamos P1 y P2, y cada una de ellas tiene una respuesta binaria, que me olvidé de ponerlo en la slide.
¿Ok? Entonces en cada round eh, el juez va a elegir un par de preguntas de este conjunto de dos preguntas. Es decir, va a elegir, por ejemplo, hacerle la pregunta P1 a Alicia y la pregunta P1 también a Beto, o la pregunta P1 y P2, o la P2 y P1, o la P2 y P2. Y esa elección la hace de manera uniforme e independiente de cualquier información que puedan tener Alicia y Bob antes de recibir las preguntas. Para ganar el juego, Alicia y Beto tienen que responder a las preguntas tratando de satisfacer las siguientes reglas, que básicamente dicen, cuando la pregunta fue P2 para ambos, sus respuestas tienen que ser distintas. O bien Alice dice 0 y Bob dice 1, o bien Alice dice 1 y Bob dice 0. En todos los otros casos, que son 3, las respuestas tienen que coincidir. Ambos tienen que decir 0 o ambos tienen que decir 1. Entonces, si llamamos, como en el escenario de dispositivos, a la probabilidad, si denotamos con P de A, B, dado que sí, la probabilidad de que Alicia conteste A y Beto conteste B, cuando el juez pregunta, uy, perdón, aquí esto deberían ser, bueno, esta es la familia de distribuciones de probabilidad que dan este comportamiento, pero técnicamente, para ser consistente con la oración, esto debería haber sido P de A, B, dado X e Y, todo minúscula. Perdonen por el type. Pero bueno, es lo que veníamos trabajando hasta ahora. Tenemos una distribución de probabilidad para las ahora respuestas de Alicia y de Beto, dadas las preguntas del juez. ¿Cuál es la probabilidad de que gane el juego? Bueno, la probabilidad de que contesten distinto cuando la pregunta fue P2 para ambos, dado que por la probabilidad de que la pregunta sea P2 para ambos, más la probabilidad de que contesten igual cuando las preguntas fueron todas las demás. O sea, X1, P1, P2, P2, P1, P1, P1. Ahora fíjense que estamos asumiendo que, uy, perdón, que, que el juez elige las preguntas uniformemente. Entonces esto, dado que hay 4 preguntas, será un cuarto. Lo mismo aquí. Entonces sacamos un cuarto factor común y tenemos la probabilidad de que A sea distinto de B, dado que las preguntas fueron P2. O sea, sacamos un cuarto factor común, básicamente. Ahora, lo que quiero que veamos en estos minutos que quedan es que si Alice y Bob, su estrategia fue en cada ronda, algo importante que no les dije es que antes de que les hagan la pregunta en la 10ª ronda, Alice y Bob se pueden poner de acuerdo y decir, si a vos te van a preguntar P1 y a mí P2, si te preguntan P1 y a mí P2, bueno, yo a P2 voy a contestar 0 y vos a P1 vas a contestar 1 y todas las combinaciones. Es decir, se pueden poner de acuerdo en qué función aplicará Alice a la pregunta que le hagan y qué función aplicará Bob. Si esa es la forma en la cual juegan a este juego, la, la, la distribución de probabilidad de sus respuestas dadas las preguntas del juez será local y vamos a ver que la probabilidad de éxito en este juego está acotada por 0,75. Es decir, solo pueden ganar en 3/4 de las rondas. Bueno, la forma de verlo es que la... Uy, le cambié el nombre. La probabilidad de ganar, fíjense que es una función lineal de las probabilidades. Entonces,
si tenemos una distribución local que acabamos de decir por el teorema de Fine, que la podemos escribir como combinación convexa de distribuciones determinísticas, vamos a poder meter a la probabilidad de éxito dentro de la sumatoria. Entonces, la probabilidad de ganar para una distribución local va a ser la combinación convexa de la probabilidad de ganar cuando la estrategia que emplearon fue la indexada por lambda. Es decir, la combinación convexa dada por los pesos que asignamos a cada par de funciones de Alice y Bob por la probabilidad de ganar cuando ese fue el par de funciones empleado. Entonces, de esta expresión es fácil ver que la probabilidad de ganar va a estar acotada por la máxima probabilidad de ganar cuando maximizando sobre las funciones, sobre el par de funciones, porque esta es una combinación convexa. Entonces, el máximo no puede ser mayor al máximo de cada uno de los elementos en la combinación convexa. Entonces ahora, para concluir la clase de hoy, vamos a ver cómo ninguna estrategia determinística puede ganar en más que un 3/4 de los rounds, o dicho de otra forma, que va a haber una de las reglas que necesariamente fallen, y como las reglas estaban dadas por las preguntas y las preguntas se eligen al azar, en 3/4 de las rondas, una estrategia local va a ganar a lo sumo en 3/4 de las rondas. Entonces, vamos a terminar viendo esto con un ejemplo. Se puede probar, obviamente, por fuerza bruta, que vale para todas las estrategias determinísticas, pero bueno, hay formas más inteligentes reescribiendo la probabilidad de ganar. Pero veamos, para terminar, ya que es tarde, cómo esta estrategia determinística falla. Supongamos que se ponen de acuerdo que Alicia va a contestar sí a la pregunta P1. Entonces necesariamente tiene que pasar por las reglas del juego, si es que quieren ganar, que Bob a la pregunta P1 conteste lo mismo. Pero necesariamente entonces tiene que pasar que Alicia a la pregunta P2 conteste P1. Pero entonces Bob a la pregunta P2 tiene que contestar distinto, tiene que contestar no. Pero entonces no va a estar contestando igual que Alice a la pregunta P1. Entonces esta es una forma esquemática de ver que esta estrategia determinística en particular falla, pero se imaginan que este mismo argumento se repite para todas las estrategias determinísticas. Bueno, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Presentamos el juego CHCH, dimos cuál es el escenario para generar aleatoriedad en el setting device independent, vimos lo que necesitamos, entrelazamiento, necesitamos no localidad, entonces necesitamos entrelazamiento, y mañana vamos a ver cómo llegar a la expresión de la Pigues esquemáticamente. No voy a hacer muchos detalles porque si no nos va a alcanzar el tiempo, y voy a comentar un poco de la asunción de independencia de las variables aleatorias de las entradas y cómo esto se relaciona con amplificación de aleatoriedad. Pero bueno, entonces ahora sí terminamos por hoy.